comienza el proceso, primer proceso de positivización, el de los padres de esas ciencias sociales y humanas independizadas, autónomas, constituidas como tales, a partir de un problema. Esa filosofía de la historia contiene elementos demasiado metafísicos. Incluso el gran Hegel, incluso el inmenso Kant, incluso el menospreciado Herder, incluso franceses acusados a veces de ensayistas como Voltaire, incluso del gran Rousseau, detrás de esa visión de lo humano en su devenir histórico había tomas de principio metafísicas, etnográficas, eurocéntricas, por ejemplo, etnocéntricas de Europa, de Occidente, que minusvaloraba Oriente y, por supuesto, América era joven y prácticamente no había tenido historia hasta que vinieron unos bárbaros del norte a traer la historia, religión, bla, 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 a ustedes. Bien, evidentemente esos son tomas de posición en su época gloriosas, pero que había que depurar. No atacaré a ninguno de los padres, grandes padres de las ciencias sociales humanas, porque efectivamente había que positivizar y de alguna manera depurar, si queríamos comprender la realidad, esos elementos metafísicos o de prejuicios histórico-culturales. Entonces se produjo ese primer proceso. Utilizaré algunos ejemplos para que lo vean. Es curioso cómo, desde perspectivas ideológicas opuestas, tanto Adam Smith, el escocés, como Karl Marx, el alemán, luego marxista, creador del marxismo, del materialismo histórico si quieren, comparten una idea nuclear. La ciencia que daría la visión de la evolución histórica de la humanidad debe depender de la economía. Evidentemente Adam Smith, desde un liberalismo y Marx desde otra posición contrapuesta, pero ambos coinciden en eso. Lo que civiliza, para empezar en términos más de Adam Smith, lo que marca el desarrollo de la humanidad, en lugar de aspectos metafísicos, es el desarrollo económico. El comercio, que alaba tanto a Adam Smith, ya sabe, civiliza, pacifica, etc. El derecho, dice Adam Smith, nace del comercio, porque ya no es la imposición de guerra, sino aquello de quiero que ustedes me compren pacíficamente, necesitamos construir un intercambio pacífico, quiero comprarles pacíficamente, tenemos que establecer un derecho que ya no es el derecho de la guerra, de la conquista. Bueno, Marx, ya saben ustedes que desde perspectivas ideológicas contrarias, dice, miren, si queremos ver, pensar, comprender, conocer la historia del desarrollo humano, busquemos los modos de producción, sus correlativas relaciones de expropiación, de explotación, y a partir de aquí tenemos la clave de la historia. Bien, es un ejemplo. Habría otros, Max Weber lo hará a su manera, Durkheim a la suya, etc. ¿Cuál es el problema? El problema es que en esa búsqueda se producen dos fenómenos muy interesantes. Un primero es la escisión. Quien opta por calibrar todo desde la perspectiva de lo económico termina amenazando, y eso incluye a Adam Smith, acabando en un cierto reductivismo en favor de lo económico. El profesor Salgado, Joaquín Carlos Salgado, que todos conocen, con aquel muy interesante y famoso libro del Estado poético, que narra, explica muy bien cómo esa evolución a lo productivo, esa predominancia de lo productivo, termina dominando los aspectos de justicia, dignidad, etcétera, porque lo que importa es más producir que no cualquier otra cosa. En esa línea también va esas tesis. Bien, el problema
que es inevitable de las grandes aportaciones es ese problema del reductivismo. De hecho, si queremos entender sin dogmatismos el debate entre Max Weber, por ejemplo, y Karl Marx, creo que hay que verlo allí. No es que Max Weber es menos economicista, que lo es mucho, y si no lean la ética protestante como el espíritu del capitalismo, sino diciéndole, digamos, algo así, y lo pronunciaré de una manera coloquial: amigo Marx, que son más amigos de lo que parece, tiene usted razón, pero se ha olvidado de la importancia del aspecto religioso, de la construcción de la racionalidad moderna, de elementos que más culturales, diría alguien, no tan estrictamente de determinismo económico. Pero Durkheim, etc. Esta es la primera gran positivización que crean que son los gran padres fundadores de las ciencias sociales y humanas. Paralelamente hay otra positivización que tiene otro inconveniente y otra manera. Me refiero a la positivización, creo que marcó el derecho. Intentaré ir muy rápido, que está vinculada con una positivización que se basa en dos grandes novedades históricas. La primera es la hegemonía de los estados-nación. No se nos debe escapar que tanto la historia del 19, la historia nacional, donde la historia de Francia es otra que la historia de la Gran Bretaña o de Inglaterra o de Alemania, sea lo que sea Alemania, que sabe que es algo disputado, o de España, etc. Pero la directora se despide. Hay ese primer problema. La historia se parcializa. Noten que aquellas filosofías de la historia eran universalistas, si quieren, con aspectos metafísicos y etnocéntricos terribles, que menospreciaban las tradiciones y los imperios y las culturas y las civilizaciones amerindias anteriores a la llegada de los españoles y portugueses, por ejemplo. Y Oriente, porque eran muy antiguos, pero también eran menospreciados. Impone un modelo en que, digamos, la historia y el derecho deben ser pensados en clave nacional. Y eso en Brasil es derecho brasileño, historia brasileña. Ustedes son más nuevos, más jóvenes, más fuertes, creo que el futuro es suyo, pero en la vieja Europa de eso llevamos ya muchísimo tiempo. Es un primer problema. Yo siempre he sido partidario de la historia universal. Sé que ahora está muy menospreciado, pero creo que si queremos pensar lo humano, no podemos parcelarlo así. ¿Cuál es otro elemento que interviene en esa positivización? Y es que los estados nacionales constituyen los grandes archivos nacionales. Y esa positivización pasa por trabajar en los archivos. No les diré mentiras si les digo que ni Kant, ni Voltaire, ni Rousseau, ni Hegel, ni Herder, ni Montesquieu, que yo sepa, fueron jamás a un archivo para hacer su análisis. Y son brillantísimos. En todas razones porque eran incipientes, eran horribles, eran malos, no estaban constituidos. En el 19, estos archivos y, evidentemente, los datos, las fuentes privilegiadas del momento están allí. Ustedes ya no pueden prescindir, desde hace mucho tiempo, de pasar por los archivos, y hay esa positivización de, por ejemplo, que me pueden decir perfectamente a mí: ¿usted qué me cuenta? ¿Cuántas horas ha estado en los archivos? Tan pocas. No diga la cifra, tan pocas. Usted no tiene nada que contarnos, ¿no? No tiene nada que contarnos. Hay esa positivización. Bueno, Ranke, el gran historiador, ya sabe que es, digamos, el que lleva al extremo esa perspectiva, ¿no? Los hechos
son los hechos y la historia tan solo lo que hace es poner un hecho tras otro. ¿Dónde están los hechos codificados? ¿Dónde se cuentan los hechos? Porque la historia pasó. El pasado no existe. Sí, existe en los archivos. Y como dice el profesor José Luis Borges Horta, el gran creador de archivos es el Estado-Nación, Estado Nacional, que guarda testimonio y crea esas inmensas instituciones para recoger y permitir que se trabaje, se analice, se comprenda el devenir. ¿Qué sucede? Que bastante hay en ocuparse de la propia nación. No hay todavía archivos de la humanidad. La UNESCO, etcétera, con Internet estamos en esa línea, pero es cierto que el Estado-Nación decimonónico bastante tuvo en generar buenos archivos, y a partir de allí aparece pues esas disciplinas vinculadas con estos archivos y estados y el Estado-Nación, que es la historia nacional, pero también el derecho nacional, y no me meteré allí porque ustedes saben más que yo, que llevan esa positivización. Esa positivización fue tan importante como que autores hoy en día muy reivindicados en su momento lo pasaron francamente mal. ¿Por qué? Porque o no entraron suficientemente en los archivos, o utilizaban otros documentos además de esos archivos, o no se ceñían a los marcos más, digamos, sólidos, más estructurados de los grandes conocimientos generados por esos estados nacionales. Un ejemplo paradigmático es Jacob Burckhardt. Ya sabe, tiene sobre el Renacimiento, el individuo del Renacimiento, sobre Grecia, que fue muy criticado en su época. ¿Por qué? Porque utilizaba como datos y construía sus tesis. Hoy en día son de obligado discusión, y no solo en filosofía, construía sus tesis, atrevimiento, con datos literarios, citando Dante, Petrarca, no sé, Vives, no sé, More, etc. ¿no? Eso eran datos literarios. Era cómo se podría hacer una historia con argumentos que están en novelas o están en poesías. En su época fue muy criticado, y Burckhardt, noten ustedes que era alguien tan potente como para generar algo que no hemos creado, que es una historia o una ciencia de la cultura. Noten que no la tenemos. Tenemos de partes de la cultura, incluso de partes de la historia, pero no de una ciencia de la cultura. Burckhardt podría haber sido el padre fundador. No lo fue en gran parte porque no entró en esa positivización, no aceptó un reductivismo a algo, por ejemplo, económico, introducía muchos elementos culturales, mezclaba el derecho, pues eso, con poesías, con literatura, con arte. Pretendía explicar que el arte y el derecho de una época tenían algo profundo en común, cuando en ese paradigma era, hombre, pues sí, porque por el tiempo, pero son tan diferentes. Burckhardt iba en contra de la historia. No fue el único, había citas muy eruditas que aportaban, pero quiero remarcar ahora una lista, porque no podré profundizar demasiado, de 10-15 grandes genios que podrían haber constituido unas ciencias de la cultura o de la historia, de una sociología más amplia, y que no pudieron, en gran medida, que hoy son muy reivindicados, son grandes monstruos, pero que hoy son reivindicados porque en su tiempo no consiguieron triunfar, imponer su perspectiva. Fueron rechazados porque ese proceso de positivización iba en contra de ellos, o ellos en contra de ese proceso. ¿En quién estoy pensando? En gente tan poco importante como Alexis de Tocqueville,
ya saben ustedes, el de la democracia en América. Los americanos hoy lo valoran muchísimo, pero en su momento tuvo dificultades. El antiguo régimen no constituyó. El que adora sociología es Auguste Comte. Si quieren, podemos ir a Marx o a Max Weber. Tocqueville, bastante antes, estaba haciendo cosas impresionantes. ¿Quién más? Jacob Burckhardt, que lo he mencionado, pero más gente. Fustel de Coulanges, La ciudad antigua, etc. Erwin Rohde, Sige, etc. El culto del alma y la creencia en los griegos, etc. Dilthey, pero no solo Dilthey más filósofo, fundamentador de las ciencias del espíritu, etc., sino Dilthey, que analiza maravillosamente Goethe, su tiempo, Goethe-Zeit, etc., o el humanismo, etc. Spengler, con independencia de su pedigrí ideológico, La decadencia de Occidente es un libro impresionante. O, para buscar ya hacia el final, Johan Huizinga, el holandés, que tiene libros tan impresionantes como El otoño de la Edad Media, etc. Todos estos autores, no quiero ser exhaustivo, podrían haber sido padres fundadores, no tienen nada que envidiar, creo que están de acuerdo conmigo, con los mencionados. ¿Por qué no lo consiguieron? Porque iban en contra de esta positivización.